Muy buenas a todos, que Dios les bendiga. Mi nombre es Brian Pérez y esto es Verdad 316. Bienvenidos nuevamente a otro programa de Verdad 316. Vamos a hablar hoy de un tema que por lo general divide y ¿es la salvación por fe o por obras? ¿Cuál de las dos? ¿Es por fe o es por obras? ¿Cuál es la verdad acerca de esto? Aquí en Verdad 316, como siempre, vamos a decirle lo que dice la Biblia acerca de este tema. Y algo muy importante que uno tiene que siempre entender cuando uno va a analizar cualquier parte de la Biblia es el contexto. Y vamos a usar dos pasajes que tal vez son uno de los más conocidos que hay, y muchas veces son mal interpretados por no examinar bien el contexto de lo que dicen estos versículos. Muchas personas ponen, y vamos a usar Efesios 2, Efesios capítulo 2 y también Santiago capítulo 2. Muchas personas a veces ponen a Pablo y a Santiago como dos puntos opuestos, ¿verdad? Pablo, el escritor de la epístola a los Efesios, Santiago, la epístola que lleva su nombre. Y entonces dicen, bueno, es que Pablo parece dar una opinión, perdón, una afirmación a que la salvación es por gracia. Santiago, por el otro lado, pareciera como que apela a que la salvación es por obras. ¿Cuál de los dos tiene la razón? ¿Se contradicen entre sí? ¿La Biblia se contradice entre sí entonces? Vamos a ver todo esto. Vamos a empezar por Efesios 2. Y Efesios 2, si nosotros leemos desde el versículo 1, él va diciendo así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y aquí el énfasis en el versículo que se hace es en el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces alguien lee Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, dice, bueno, aquí claramente dice, la salvación es por gracia, por medio de la fe, no es por obras, y ahí mismo lo dice, para que nadie se gloríe. Pero entonces otra persona va a Santiago capítulo 2, y lee del versículo 14, y voy a leerlo para ustedes. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, ¿tú tienes fe y yo tengo obras? Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, al ver estos dos pasajes, uno parecería que hay una contradicción. Pero como vamos a ver ahora, Efesios nos está diciendo primero en el contexto que el Señor Jesús nos salvó cuando estábamos en delitos y pecados, cuando estábamos muertos en la
en la oscuridad de nuestro pecado, el Señor Jesús nos dio vida, nos resucitó. Pero al final de este pasaje que leímos en Efesios, en el versículo 10, ahí Pablo da una clave que es muy importante no dejar de lado. En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Anteriormente él dice: la salvación no es por obras, pero sí es para buenas obras. Entonces Dios lo salva a usted, me salva a mí, si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Dios nos salva para que hagamos buenas obras. Y esto es clave también para después entender lo que nos dice Santiago capítulo 2. Porque Santiago aquí dice en el versículo 14: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces aquí en ningún momento Santiago está diciendo que la fe no salva. Aquí lo que él está diciendo es que si la fe no tiene como resultado obras, es una fe muerta. Por eso en versículo 17 lo dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Por qué? Porque si uno dice que ha creído, y podemos irnos a Primera de Juan, que muchas veces dice eso, ¿verdad? Que si usted dice que ama a su hermano, si usted dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, usted está mintiendo. Si usted dice que usted está en la luz, pero practica el pecado, usted está mintiendo. Entonces es lo mismo que está diciendo aquí Santiago, solo que en otras palabras. Santiago está diciendo, si usted dice que tiene fe, pero sus obras muestran lo contrario, entonces eso quiere decir que usted nunca ha tenido fe. Y esa es la parte que a veces nos cuesta entender y que muchas veces se distorsiona porque dicen, bueno, es que parece que Santiago dice que hay que tener obras para ser salvo. Pero recordemos que la Biblia no se contradice. Y si en Efesios dice que la salvación es por gracia, y ya vimos que el contexto apoya este versículo, que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras. Entonces Santiago aquí lo que nos está diciendo es, tomando Efesios como base, él está diciendo, si esa fe que usted dice tener no tiene obras, es una fe falsa. Es una fe que no sirve. O sea, es una fe que no existe, prácticamente lo que está diciendo. ¿Y por qué es esto importante, queridos amigos y hermanos que me escuchan? Porque hay muchas personas que tristemente creen que aceptaron a Cristo, porque tal vez en algún culto, en alguna iglesia, en alguna invitación que dio algún pastor, levantaron la mano. Y entonces dicen, bueno, yo levanté la mano y ya con eso ya yo soy salvo. O tal vez usted creyó en Cristo y le aceptó en su corazón por un motivo incorrecto. Ahora, voy a aclarar, no es que necesariamente el motivo sea malo, pero muchas veces las personas aceptan a Cristo por un motivo incorrecto. Tal vez usted tiene un familiar enfermo y usted dice, bueno, voy a aceptar a Cristo para que mi familiar enfermo pueda ser sanado. Aunque es un motivo noble, no es un motivo correcto. Porque usted no debe aceptar a Cristo para que su familiar enfermo se sane, o para que su situación económica mejore, o para que su vida matrimonial prospere o sea mejor. Usted debe aceptar a Cristo porque la palabra de Dios dice que Él es el único que puede salvarlo a usted y a mí de nuestros pecados. Entonces, por esa razón muchas veces las personas dicen haber aceptado a Cristo y no dan obras. Una persona que verdaderamente ha aceptado a Cristo, esa persona va a dar fruto. Es imposible, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, es imposible que una persona que ha creído en Cristo en su corazón no dé fruto en algún momento, no dé fruto de arrepentimiento, no cambie su vida, no cambie su conducta. Si esa persona antes era un mal hablado y decía malas palabras, esa persona en algún momento va a cambiar porque se da cuenta que eso es pecado. Si alguna persona, no sé, un hombre era mujeriego y andaba con un montón de mujeres, y ese hombre llega a Cristo, se va a dar cuenta que es pecado andar con un montón de mujeres, que si quiere casarse, cásese y esté con su esposa, pero no es bueno andar con un montón de mujeres.
O si, inclusive la mentira, ¿verdad? Si es una persona que miente mucho, acepta a Cristo y se da cuenta y dice, mira, eso que de mentir no es bueno, tengo que luchar contra eso. Y esa persona va a cambiar y se van a ver los resultados. ¿Cuándo se van a ver? Bueno, a veces se ven rápido, otras veces duran un poquito más, pero en algún momento esos resultados se van a ver. Y así es como podemos nosotros entonces conciliar lo que dice Efesios 2, 8 y 9 y lo que dice también, Efesios capítulo 2 y completo y el capítulo 2 de Santiago. Sepamos esto, Pablo y Santiago no se contradicen, más bien se complementan. Y al igual que esto, cuando usted vea otras contradicciones en la Biblia, sepa que aunque parezcan contradicciones, hay que examinar el contexto, hay que agarrar la Biblia como un todo, no hay que agarrar solamente pedacitos para tratar de decir lo que yo quiera o para tratar de hacer que la Biblia se contradiga. Porque la Biblia siempre se explica, nosotros somos los que necesitamos la guía del Espíritu Santo para poder entender lo que nos dice la Biblia y poder interpretarla correctamente. Porque la Biblia es perfecta y la Biblia nunca se equivoca. En conclusión, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero si usted no hace obras que hagan ver que usted verdaderamente es salvo, esa salvación que usted tiene es inexistente. No existe, porque la salvación no es por obras, sí es para buenas obras. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo programa de Verdad 316. Que Dios los bendiga.